Y hoy tenemos a una mujer con una trayectoria internacional muy destacada, muy reconocida. Ha estado en la Fundación Serralves en Oporto más de 12 años como curadora, después al frente de Bombas Gens en Valencia y hace algunos meses está como directora del Museo Elga de Alvear en Cáceres, en Extremadura. Y bueno, encantada de recibir a Sandra Guillamares. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y hoy tenemos a una mujer con una trayectoria internacional muy destacada, muy reconocida. Bueno, entre otras cosas, ha estado en la Fundación Serralves en Oporto más de 12 años como curadora, después al frente de Bombas Gens en Valencia y hace algunos meses está como directora del Museo Elga de Alvear en Cáceres, en Extremadura. Y bueno, encantada de recibir a Sandra Guillamares. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ay, Lorena, Sandra, qué gusto tenerte. muchas gracias igualmente, es un gusto. Pues hace poco que estás al frente del Museo Elga de Alvear, que sin duda es una de las conexiones privadas de arte contemporáneo más importantes de Europa. Y es pues un reto más en tu carrera, del cual hablaremos. Pero antes me gustaría que empezáramos por tu trayectoria, Sandra. Yo sé que tú empezaste a través de la literatura y viajando con tu madre esa pasión por el arte. Después estudiaste arte, máster en Historia del Arte y Arqueología y hiciste un máster en Gestión Cultural en Bélgica. Es verdad, sí, empecé desde muy joven. Eu penso que mi interés por el arte surgiu precisamente de los viajes, de las visitas a museus, algo muy natural, muy orgánico que hacíamos en familia. Y bueno, siempre suscitou mi interés y mi curiosidad, debo decir. Como soy muy curiosa, empecé a ler cada vez más sobre arte, filosofía y lo tenía muy claro que quería Ah, sí. estudiar historia del arte y trabajar en un museo. Me atraía muchísimo, ¿no? Era como algo un poco misterioso, pero entendía que sería siempre diferente, que sería pensar cómo me confrontar con el mundo, yo diría a través del arte. Sí, Qué bonito entonces. que lo tenías claro. Y Ujú. tú dices que con tus padres ibas siempre a museos, pero ellos eran nada más aficionados o tenían alguna otra relación. Simplesmente aficionados, sí. Eu penso que a mi madre le hubiera gustado hacer belas artes o quizás estudiar historia del arte, pero no, lo hice filosofía y filología románica. Entonces, bueno, siempre le ha gustado y compartía muchísimo su afición, sí. De una manera muy natural, debo decir, sin Bueno, y esfuerzo. cuando decidiste estudiar, Ujú. irte hacia Historia del Arte, tus padres te apoyaron. Ujú, claro, sí. Qué Devo bueno. decir que hice un primer año de arquitectura de Ah, sí. interiores que también me interesó muchísimo, pero se quedó claro que era historia del arte. Tenía además clases de historia del arte y me interesaba el arte contemporáneo y me enteré que en la Universidad Libre de Bruselas tenía una orientación de arte contemporáneo. Claro que los primeros años las clases eran de historia del arte antiguo, arqueología, o sea, las bases, pero teníamos desde el primer año arte contemporáneo. Qué E isso, interesante, muy bien. sí, isso para mí fue, bueno, decisivo, ¿no? Pensé desde luego es lo que yo quiero hacer. Y Entonces, bueno, después de estudiar, tú ujú, regresas a Oporto, de donde ujú. eres, y ahí tú empiezas a trabajar con Vicente Todolí. Sí, pues me enteré, siempre visitaba la Casa de Serralves, todavía la Fundación de Serralves, pero no existía el Museo de Serralves. Estaba en construcción y, bueno, envié mi CV, pedí una cita y me dijeron, la cita la tuve, debo decir, con João Fernandes, que fue subdirector del Reina Sofía, que era el subdirector de Vicente, y lo que me propusieron, porque fue un año antes de inaugurar el museo, foram anos incríveis, devo dizer. Então, me propuseram empezar de práticas e, passados 6 meses, Vicente Todolí me perguntou se eu me queria quedar. E, bueno, eu super ilusionada, porque Claro.
foi um momento onde estávamos, bueno, participando em algo muito especial, não? A construção de um museu e bueno, e a construção de uma coleção e os artistas nos visitavam em Porto e eu sentia de verdade que era algo bueno, que iba a transformar não só a cidade, pero Portugal e sobretudo, bueno, mi vida, ¿no? Porque Pues claro. pasábamos ali nuestro tiempo, pero todos con ganas, éramos muy jóvenes, todo el equipo. Si tú eres muy joven y eso fue hace Sí. tanto, debes de haber sido una niña. Pero qué fantástica oportunidad que tu primer trabajo sea en la Fundación Serralves, que para todos los que no conozcan y tengan la oportunidad de pasar un tiempo en Portugal, vale la pena. Es increíble el lugar, la curaduría y bueno, el concepto en general, de verdad merece la pena. Sí, es un gran museo y debo decir que en Portugal, en ese tiempo, claro, teníamos la Casa de Serralves, debo decir con el profesor Pernes, que fue el primer director, pero es un proyecto increíble, es un ejemplo, yo diría, precisamente del encuentro entre la sociedad civil y el gobierno, el Estado, ¿no? Que compró esa propiedad con las ganas de transformarlo en un museo, pero desde luego todos los empresarios, yo diría, del norte, empezaram a apoiar e a participar e criaram essa fundação incrível com uma grande coleção e además elegiram, eu diria, um grande diretor, o primeiro Sí. diretor fundador que foi Vicente Todoli e que começou a desenvolver um programa digno de los mejores museus, não? Experimental, pero ao mesmo tempo um programa internacional. Y bueno, yo era muy joven, pero sobre todo me recuerdo, por ejemplo, de lo impactante que era de me encontrar con artistas de los que yo había estudiado el trabajo. Por Y supuesto, cuando conocerlos. claro, imagínate, conocer a John Baldessari, a Lawrence Wiener, a Artur Barro. Es como un sueño hecho realidad, claro. Es verdad, Cildo Meireles, todos ellos estaban en la exposición inaugural y claro, fue... ¿Qué te dejó tu paso por la fundación? Bueno, yo pienso que aprendí todo. Y me dejó también, bueno, yo diría, los antiguos colegas, éramos todos y somos como una familia, porque fueron momentos muy, muy intensos, ¿no? Sí. Pero muy gratificantes, de alegría, de mucho trabajo. Trabajábamos con el sentido de misión, yo diría. Con sentido de Sabíamos- misión que Sí, lo sigues teniendo en cada uno de tus trabajos. sí, ¿Y tú de sí. ahí te vas a Canadá? es verdad, sí. Me fui a Canadá y fue un concurso y bueno, sabía también, la verdad, que iba a encontrar un proyecto muy similar a lo de Serralves, yo diría, con la misma ambición, porque también es una ciudad más pequeña que parece un poco en la periferia, pero para mí yo pienso, y es lo que pienso también en relación a Cáceres, hoy en día ya no tenemos un centro o dos o tres, hay varios centros. Hay varios. E sempre houve em pequenas cidades, por vezes, projetos experimentales, ambiciosos, e foi o caso em Saskatoon com o Remy Modern. Entendi que a ambição de toda essa comunidade, da cidade, do diretor general, era de verdade poner no mapa esse museu, no mapa do arte contemporâneo, e compartia a visão, ¿no? Que estava sendo desarrollada e participei nesse desenvolvimento e na missão de lo que era o museu, na construção dessa coleção. Muy interesante cómo sí. en varios de tus trabajos, en tu trayectoria, Ujú. estás, una, en lugares periféricos, que Ujú. llegaremos a eso, y dos, en esa construcción de la identidad, de la formación. Son momentos como Ujú. muy pivotales en la historia de los lugares en donde tú te ha tocado y has tenido la oportunidad de trabajar. Sí. Entonces, no es como que ya hayas llegado a grandes centros que ya están hechos, sino has ayudado a moldearlos. Es verdad, eso es lo que también me motiva, yo diría, porque sabes que puedes con un buen equipo y con, claro, una buena herramienta de trabajo, yo diría, porque es lo que olhamos, Claro. ¿no? Hay una institución, hay ganas de hacer y si tienes un equipo que sigue la visión que quieres implementar, claro, por supuesto, los artistas siguen, los galeristas, los coleccionistas, los amigos. Me encanta crear esa comunidad, ¿no? Y crear esos encuentros. Es lo que yo pretendo también seguir haciendo ahora en Cáceres, en el Museo Bueno, Elga de antes de Alvear. Cáceres, que vamos a hablar de eso, Ujú. hablemos tú de ahí.
te vas a Bombas Jens. Sí, es verdad. O sea, qué aventurera, ¿eh? Pues te vas soy. del lado. ¿Y cómo fue lo de Bombas Jens? Pues lo de Bombas Jens foi uma aventura também muito interessante. Assim, a mim me penso sempre que foi um encontro com Valência, com as pessoas de Valência e com uma instituição onde he tenido a liberdade de desenvolver um programa. Ahora as circunstâncias dessa instituição cambiaram, se transformou, pero teníamos uma coleção incrível que foi assessorada por Vicente Todoli, uma grande coleção de fotografia de arte moderno, contemporâneo, abstrato, e desenvolvi aí programas que eu penso que para mim, em todo caso, foram muito importantes. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 3 anos e medio, sí. E desenvolvi programas, por exemplo, com Thomas Ischorn, hicimos o primeiro taller crítico, um projeto de presença e produção em Espanha. Fomos ao encontro de mais de 50 organizações, bueno, desde universidades, escolas de música, pessoas em risco de exclusão, e os invitamos durante um mês a participar em esse taller que se chamava Energia Sí, Calidade Não. E isso me interessa muitíssimo porque extrair pessoas que quizás nunca estiveram em um museu e fazer com que se sintam bem-vindas, eu diria. Que se sientan en casa. Em casa, sim, é muito importante para mim e é proporcionar esses encontros com o artista, mas também entre as pessoas e com o Democratizar arte. el museo. Sem dúvida, sim, é uma grande ambição, mas eu penso que é o sentido que tem o museu e é uma construção constante, claro, que se hace com todos os demás. Para mim o museu é algo vivo, eu quero que seja vivo, quero que esteja centrado no artista, quero que seja um lugar de encontros ativo e onde as pessoas se sintam bem e queiram volver e participem nessa construção. Quiero hacer una pausa en esto que acabas de decir. Quiero que el museo sea algo vivo, en donde se centre en el artista. Me interesa mucho y quisiera que regresáramos a esto después de que terminemos un poquito tu trayectoria, porque es algo que quisiera hacer hincapié de cuál es la idea y cómo va, hacia dónde va el nuevo museo. O sea, en general, hablar un poco más a fondo de cómo están cambiando los museos. Pero regresemos a tu tiempo en Bombas Jens. Tú de Bombas Jens te vas, otro concurso público, y entras a Elga de Alvear, al Museo de Elga de Alvear. Y eso fue en septiembre. Em setembro, sim, el 18 de setembro, para ser, ou seja, fui nombrada em maio de 2023, pero como tinha o programa precisamente em Bombas Jens para terminar, não? Teníamos várias exposições em Madrid, com Foto Espanha e Tim Rauter, a finales de outubro, bueno, cerrei um ciclo, não? E queria cerrarlo bem, então empecé, sim, em Elga el 18 e com muitas ganas de seguir trabalhando em um museu que já tem obviamente, graças a Elga de Alvear, não só uma grande coleção, grande edifício hecho por grande arquiteto que é Emílio Tuñón e bueno, entonces eu pensei aqui tenho também as condições para hacer un buen trabajo. ¿Qué te llevó a aplicar ahí? ¿Qué te llamó la atención del Museo de Elga de Alvear? Es que yo había visitado 2 años antes, precisamente a partir de una invitación de Elga de Alvear a Thomas Ischorn, que estaba haciendo el taller crítico. Entonces ela invitou a Thomas e me invitou a mim a ir a visitar o museu, penso que foi em 2022, em novembro, e bueno, para mim foi uma revelação, para Thomas também, porque nos quedamos pensando assim, isto é surpreendente, claro, pero é um museu com uma escala e uma ambição que não é local, não? Que é nacional e internacional, claro que está situado em Cáceres e queremos trabalhar com a comunidade de Cáceres, está ali para os cacereños, para Extremadura, pero também para Espanha e mais allá. E então entendi, bueno, que era uma coleção incrível e me interessa sempre trabalhar a partir também da coleção, estudá-la, investigá-la e bueno, tiene precisamente por isso Elga invitou uma grande obra, por exemplo, de Thomas Ischorn, Power Tools, pero tiene obras de Agnes Martin, de bueno, Egyu Yang, Philippe Parrenot, podemos seguir com grandes nomes, Pierre Huyghe, Dominique Gonzalez Foerster,
Meret Oppenheim, Marcel Duchamp. Wow. Puedo pensar en, tem más de 3.000 obras. Me gustaría, para todo nuestro auditorio que no está tan familiarizado o que aún no ha visitado el museo, pues contarles un poco de dónde surge. Elga de Alvear es alemana y ella viene a Madrid, corrígeme si me equivoco, pero viene a Madrid aquí a estudiar español en la Complutense. Ahí conoce a su marido y decide quedarse. Y ella, pues esto fue en... trabajó con Juana Mordó y cuando ella muere se queda a cargo de la galería, pero no es hasta 1995 que abre una galería con su nombre, pero una galería pues muy importante que sin lugar a dudas en la escena artística es muy reconocida nacional e internacionalmente y tiene, como tú bien dijiste, una colección increíble con más de 3,000 obras. Eso es, 500, y sigue comprando. Y sigue coleccionando y sigue activa. Y entonces en algún momento Elga decide donar su colección y dársela al gobierno para que se haga un museo, lo cual no fue una tarea fácil, según tengo entendido, porque incluso lo intentó en varios lugares. ¿De dónde? Su esposo de Valencia lo intentó ahí, no se pudo. Eso, intentó en varios lugares, desde Sevilla, Santander, bueno, y por suerte y por amistad también con José María Vinuela. Ela sempre suele contar que estuve em uma inauguração de José Pedro Croft em Lisboa e quando volviam a Madrid, José María Vinuela le disse, mira, ¿por qué no paramos aquí en Cáceres para ir a un restaurante que es ahora muy conocido, pero que, que es el Atrio, y conocer a sus amigos, a Antonio Pérez y a José Polo? E lo que passou é que Elga, nessa comida, claro, compartiu esse sonho, essas ganas que tinha de donar sua coleção, não? E criar um museu e donar, compartilhar com a comunidade. E José Polo e Antonio Pérez lhe disseram, mira, vamos falar com um amigo nosso, que era Ibarra, o presidente da Junta, esse tempo, e Elga conta que passado 2 semanas já estava no despacho de Ibarra, que depois de oír sua ambição disse, puedes contar com todo o meu apoio, lo haremos juntos. E claro, aí começou a criação de lo que é a Fundação Elga de Alvear, que foi criada em 2006, y donde se incorporaron la Junta de Extremadura, la Diputación, pero también el Ayuntamiento de Cáceres y la Universidad. Por eso es un museo público-privado. Eso sí, o sea, hay una fundación que es privada, pero como tiene precisamente esas aportaciones públicas, obviamente que seguimos la gestión. Hay un patronato, en ese patronato está la Junta representada, que es la presidenta, es la consejera de Cultura, y la vicepresidenta es Elga de Alvear, y claro que ela también pudo nombrar algunos miembros, está la universidad, está la Diputación representada, y personas del ámbito privado que fueron nombradas por Elga. Y en 2010 inauguraron lo que se llamaba el Centro de Arte Visuales, ¿no? De Cáceres, de la Fundación Elga de Alvear, pero había ya el proyecto, obviamente, que es en la Casa Grande, ¿no? El proyecto de hacer un museo para recibir la colección. Y según tengo entendido, lo único que Elga, con esa generosidad increíble de darlo todo, lo único que pedía es que fuese no fuese en un palacio restaurado, que el contenedor se construyera. Sí, o sea, ela no era que estuviera contra un palacio que pueda ser restaurado, pero siempre le decían, en otros lugares le decían, te damos el espacio, pero tienes que restaurarlo. Y bueno, y ela pensaba, yo ya doy lo que es el contenido, no estoy para participar en lo que es el contenedor. Pero la verdad es que al final, en Cáceres, ela también participó en lo que es la construcción del nuevo museo. O sea, le cedieron primero la Casa Grande, restauraron, es un proyecto de Emilio Tuñón, pero desde luego se sabía que era necesario la construcción de un edificio más grande, ¿no? Claro. Para poder recibir. Y entonces Elga, con su gran generosidad, ha participado también en la construcción de ese museo y también ahora está construyendo un almacén para recibir las más de 3,000 obras, y ese almacén está siendo construido todo por su cuenta, debo decir, justo al lado del museo. Entonces, sí, es un proyecto de una gran generosidad, sí. Es una persona que yo admiro muchísimo porque
Es una luchadora, es una mujer fuerte con la pasión por el arte que compartimos y ella sigue con esa misma Eso es pasión. increíble que Que sigue. es Tiene más de increíble. 80 años y Sí, sigue. y sigue con las mismas ganas y la misma pasión y eso es precioso, es admirável que ela tenga esa pasión y precisamente ela quiere compartir esa pasión con Claro. los demás. Y hace mucho tiempo que ela sabía que las obras que iba adquiriendo porque se apasionaba por ellas era para los demás al final, no era para tener en su casa, no era para compartir y hacer parte de ese proyecto. Yo tengo que la revista Art Review sitúa a Elga de Alvear entre las 100 personas más influyentes Ujú. del mundo del arte internacional y bueno, ha tenido muchísimos premios y galardones, entre ellos la medalla de oro al mérito de las bellas artes aquí en España y también obviamente ha tenido también premios de parte de Portugal por todos los lazos que ha hecho y de su país natal. Pero hablando una vez más del museo que ahora diriges, y ahora sí nos vamos a meter de lleno en el tema de museos, también quiero hablar de una cita, según el diario El País, dice que el Museo de Elga de Alvear ha sido calificado por Manuel Borja Vilel, el director del Reina Sofía, el exdirector, como el museo de arte contemporáneo más importante de Europa y que tiene cerca de 130,000 visitantes al año. ¿Es correcta esa cifra? Sí, es correcta y está creciendo, debo decir. Está aumentando. Eu devo dizer que este ano, bueno, empezamos a implementar, porque eu apresentei um projeto, esse projeto foi aprovado e, desde logo, há um programa para este ano. E, por exemplo, um dos projetos que hemos tenido e que está tendo gran sucesso e me alegro, porque em muitos lugares por onde passei, claro, o que queremos muitas vezes é atrair um público jovem, não? Que pueda entrar em contacto com el arte e há que buscar formas de traerlos ao museu. Eu hablo de um público entre os 20 anos, 18, 20, 24, por vezes estudantes sí universitários jóvenes, claro. que são jovens e que por vezes, se não tiveram a sorte de crescer cerca de um museu ou visitando um museu, para eles é algo que está muito lejos, eu diria, e nós implementamos nesse sentido um programa que chamamos Helga DJ Sessions e empezamos a primeira sessão Helga DJ Sessions. DJ Sessions, sí. wow. E então é muito sencillo, é pensado para esse público, eu diria, pero ao final é um público, e isso me encanta, de todas as idades, desde pessoas maiores a mais jovens, a niños, que vienen a hacer una experiencia del museo en un horario diferente, un poco más tarde, ¿no? Por la noche, a partir de con las... música de DJ. Con música de DJ. ¡Vámonos! Y ahí yo no soy joven, pero sí me gusta. Y ahí, por exemplo, por isso eu digo, as cifras vão aumentar seguro, porque tuvimos 4 sessões e em cada sessão temos desde 900 pessoas a 1,100. No, en cada sesión. Y cuéntame un poco cómo funciona. La gente llega y puede visitar el museo cuando está el DJ, pero no es que se baila, no, nada más se visita, bueno, sí se baila, se hace todo. Es un espacio de libertad. Yo debo decir que la música la ponemos en el jardín, pero el museo y las exposiciones están abiertas y precisamente lo que a mí me emociona es que, claro, estoy una parte del tiempo oyendo la música, viendo cómo la gente lo disfruta, pero después me gusta ir por el museo y por las exposiciones y lo que me gusta es ver que hay gente que lo visita por la noche, que después sale, escuta un poco de música o vuelve a la experiencia del arte. Entonces es encontrar formas de invitar para hacer esa experiencia del arte, es lo que me interesa, obviamente. Es que fíjate que yo invito a quien no haya podido ver el episodio con Chus Martínez, que también damos una vuelta y una repensada a lo que son los museos el día de hoy, pero Chus es muy partícipe de hacer del museo un espacio diferente, un espacio para llevarte a tu pareja de date, para irte a una noche divertida, para hacer un picnic en el jardín. En sí, como quitarle ese aspecto tan tieso que tenían los museos y la caja blanca al que estamos acostumbrados y que aleja a la gente y sobre todo a los jóvenes. Entonces es totalmente una repensada. Y en eso quiero preguntarte, tú, cuando estuviste en Canadá tuviste una exposición y después, en base a esa exposición, diste una plática.
cuyo título era ¿Por qué existen los museos? Entonces esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué crees que existen los museos? ¿O por qué debieran existir los museos? Pues isso é o reto de quem dirige um museu, é construí-lo todos os dias, eu diria, com os artistas e com as pessoas que participam. Para mim, o museu não é uma arquitetura, não é algo estático, é precisamente um lugar onde nos podemos confrontar com o mundo, onde podemos desfrutar de uma experiência divertida, onde podemos reflexionar. É um espaço para compartilhar, um lugar de encontros. Para mim, o Museu Sonhado seria um museu aberto dia e noite, casi, donde pudieras ir a qualquer hora del dia ou da noite, passar o tempo e sempre ter uma experiência diferente, onde se encontrar com poesia, onde se encontrar com cinema, com música e com outros, não? Então, claro, o museu tem que ser um lugar onde te confrontas com diferentes mundos, não? Filósofo que me ha sempre muito inspirado é Edouard Glissant, que dizia precisamente que o museu pode ser quizás um arquipélago, não é um continente, mas é um arquipélago com diferentes islas. Um archipiélago. Sim, e essas islas se tocam, se contaminam e são diferentes mundos, e cada mundo eu diria que é o que um artista cria, então há diferentes mundos e o museu é uma invitação precisamente a diferentes viagens por esses mundos e a um questionamento, uma reflexão, mas também precisamente o museu tem que ser um lugar também onde estás a gosto, onde te sientes bem-vindo, onde claro há regras, pero para mim é um lugar de experimentação para os artistas, um lugar onde eles se podem sentir livres de criar, de produzir, e para os visitantes também tem que ser um lugar de produção. Para mim é isso um museu. De produção, ¿a qué te refieres? Pues produção de pensamento, produção de emoções, produção de experiências, de diálogos, de encontros. Sim, por supuesto, é um lugar ativo, por isso mesmo, e para mim tem que ser um lugar, quando eu digo centrado em los artistas, onde os artistas possam criar quizás proyectos soñados, ¿no? Centrado en los artistas, eso sí. Tú lo repites mucho. ¿Te refieres a que el artista tenga la libertad? Sí, la libertad de crear. O sea, yo en cuanto directora de un museo, pero en cuanto curadora, siempre a través del diálogo con el artista, que esté vivo, claro, me gusta pensar en proyectos y ayudarlos con el artista a concretarlos, ¿no? Y por eso pienso muchas veces en proyectos ambiciosos, no quiero decir ambicioso por el presupuesto, pero ambicioso por la idea, por el reto que eso puede suponer a una institución que es el museo de acompañar al artista y concretar, ¿no? Y me gusta pensar el programa de ese museo a través de esas invitaciones a diferentes artistas que puedan proporcionar essas experiências a los demás, experiências sempre diferentes e que podem, eu acredito muito nisso, transformar uma pessoa. Acredito no poder do arte de transformar uno a uno, não digo coletivamente, mas sim transformar individualmente. Se há encontro, por vezes, entre uma pessoa e uma obra de arte, esse encontro pode ser transformador. Ese es el poder del arte, el poder transformador que tiene sobre los seres humanos. Sin duda. Tú también hablas mucho de que el museo debe ser profundamente inclusivo, capaz de promover intercambios y generar encuentros, como dijiste. Inclusivo, ¿cómo se llega a la inclusión ahora? ¿Cuáles son los retos o pues las puertas cerradas que te encuentras y cómo las abres? Pues precisamente... eu penso que se pode fazer que o museu seja cada vez mais inclusivo, mas a mim me gostaria pensar que lo hago através precisamente de projetos de arte com artistas. Ou seja, quando, por exemplo, he invitado Carlos Bunga a pensar la fiesta. ¿Esa fue tu primera exposición? Foi a primeira exposición em Cáceres e la repensamos totalmente porque já era uma exposição que habíamos hecho em Bombagés, pero
Él hizo obras nuevas, las transformó a través de performance. Pero después de ese momento lo invité también dándole una carta blanca para pensar el 3º aniversario del museo. Y lo que yo le dije, hablando con él, es que quería que fuera una fiesta inclusiva, precisamente divertida, con alegría de celebración, ¿no? Que es lo que tiene que ser un aniversario. Y lo pensamos desde luego creando un encuentro entre música y arte, y diferentes tipos de música, de diferentes geografías y también música más popular. Y entonces invitamos, por ejemplo, a la banda de la Diputación de Cáceres, o sea, Ay, qué bien. todo eso ya hace con que sea más inclusivo en el sentido en que, bueno, todos los amigos de esa banda de la Diputación vinieron al museo, partiram com música desde la Plaza Mayor, ou seja, também foi abrir as portas do museu hacia la ciudad, ¿no? E incluir, yo diría, los residentes de la ciudad en esa celebración y salir del museo, que también es muy importante, salir para invitar los demás a venir, ¿no? A visitar y a celebrar con nosotros, en este caso el aniversario. Entonces por la mañana empezamos con esa salida hacia el museo desde la Plaza Mayor, con después un concerto en el museo, y lo que fue también muy bonito fue crear el movimiento inverso, yo diría, proporcionando una performance de Carlos Bunga que salía del museo hacia la ciudad. Esto fue al final del día. Entonces creando ese movimiento, ¿no? Ese desplazamiento, y no se quedar encerrado dentro de el contenedor que puede ser un museo. La Claro, que las arquitectura ideas no tienen límites y no tienen puertas. Es algo poroso, es algo, sabes, que contamina y bueno, e invitar los demás a venir con un programa que precisamente proporcionaba ese encuentro entre música y arte, ¿no? Que teníamos ali. En música, por ejemplo, tuvimos un músico camerunés, tuvimos jazz, tuvimos... ¿Y cuál fue la respuesta de la gente y sobre todo de los habitantes de Cáceres? Pues yo pienso que lo pasaron muy bien porque estaba lleno a diferentes horas. También teníamos programas para familias, obviamente, talleres pensados por Carlos Bunga para los niños. Entonces tuvimos más de 7.500 personas en un día. ¿En un día? Sí, fue wow. increíble. Sí, la verdad es que nos quedamos nós muy felices. Y fue hacia la medianoche, también tuvimos DJs, obviamente, para terminar y culminar la noche. Increíble. Y eso, bueno, es encontrar formas, obviamente, por eso digo, es un lugar de encuentros el museo. Quiero que sea vivo, activo, es un lugar de reflexión también, obviamente, que tenemos previsto artist talks, conferencias, la organización de simposios, todo lo que pueda ayudar a traer personas que se interesan por aprofundizar lo que puede ser el arte, las cuestiones de nuestro tiempo, transformar el museo en un instrumento crítico, ¿no? Precisamente hacer con que cada uno pueda pensar por sí propio. El arte proporciona eso, ¿no? Es muy importante en cuanto instrumento para el pensamiento crítico, pero yo también quiero que sea un lugar simplesmente de disfrute con el arte, que no sea un lugar elitista. ¿Crees por eso que, hablando de elitismo, crees que es determinante en ese sentido que el museo sea gratuito? Claro, es determinante, no hay duda. Para mí también me quedo muy contenta que eso sea un deseo de Helga de Alvear. Precisamente el Museo Helga de Alvear es gratuito, todo ali es gratuito, menos las visitas guiadas para turistas, para grupos o empresarios, pero para escuelas y las visitas para asociaciones o la entrada en lo museo o las actividades que hacemos son todas gratuitas. Y obvio que eso ayuda a la democratización, Claro. ayuda, pero no es solo eso que ayuda, hay que tener un programa que sea atractivo sí. e inclusivo. Por eso digo, hay que pensar en diferentes edades, diferentes intereses, diferentes públicos y bueno, y todo eso hace con que al final yo pienso se pueda construir un museo cada vez más abierto y, a todos. En relación a tantos museos que hay ahora en el mundo y bueno, en tu propia carrera tú lo has experimentado, que están en la periferia, se salen de las grandes ciudades. ¿Crees que esto es una tendencia? Eso es por un lado.
¿Y de qué forma es diferente un museo que se encuentra en la periferia y que es de difícil acceso? En cierto, Sí, bueno, Cáceres no es que sea difícil el acceso, pero para alguien pero que sí, viaje no es un museo en parece Madrid. más difícil Sí, que parece lo más es. difícil. E incluso hay muchos otros espacios, y lo vemos en el mundo, Inotin, en Ujú, Brasil, etcétera, ujú, que cuesta trabajo llegar y sin embargo están saliéndose de ujú, las grandes metrópolis. ¿Tú crees que es una tendencia? ¿Por qué? ¿Y de qué forma también eso ujú. determina el programa? Pois não, eu penso obviamente que, bueno, sempre existiram museus, eu penso mais em cidades, por exemplo, em Suíça ou em Alemania, donde las ciudades pequeñas tienen grandes colecciones y grandes museos hace muchos años, pero es verdad que muchas veces para quien sigue el programa de esos museos, eu me recuerdo de exposiciones en museos más descentralizados nesses países que sempre me pareceram muito interessantes. Claro que eu não sou o público em general e sigo essas programações, pero es verdad que eu penso que quanto mais museus, quanto mais propuestas fuera de los centros, de los grandes centros, ¿no? Mejor, porque, bueno, si queremos democratizar la cultura, obviamente que es un derecho y para mí todos deverían tener acceso a ello y a la experiencia del arte. En este caso, es verdad que eu penso que ir a Cáceres, neste caso, desde Madrid ou desde Lisboa, bueno, es já el inicio de esa experiencia. Eu considero que el viaje ya hace parte de esa experiencia, pero a mí me parece muy bonito pensar que desde Madrid vou correr um coche para ir ver uma exposição. E então, claro que quero pensar o programa do museu em diálogo a partir de Cáceres, pero em diálogo com outros centros e com outros museus e com outros Que eso es colegas. algo que también te ha interesado Uhum, siempre en tu carrera y en tu uhum, trayectoria. Tender vínculos con otros claro, países, sim, internacionalizar sim, sim. la colección. Sí, la colección y también, bueno, el hecho de trabajar con artistas, de traerlos a Cáceres, artistas de otros lugares, de otras nacionalidades. La verdad, la colección de Elga de Alvear, ela compró y compra obras de artistas de diferentes geografías, diferentes continentes. Entonces eso ya es Más como de las 500 nacionalidades. más de 500, entonces Sí, es la increíble. base más que justificada para tener ali já, como eu diria, diferentes mundos, não? Diferentes geografias e poder trazer esses artistas para contextualizar a coleção, hacer exposições monográficas de artistas britânicos, sul-americanos, eu que sei, asiáticos, é uma forma de colocar Cáceres no Del mapa mundo, mundial. no mapa. ¿Qué tanto español visita Uhum. contra algún público Hum. internacional? ¿Cómo es? Bueno, sí, yo pienso que si me recuerdo bien, 70% de los visitantes son Ok. españoles, pero después quizás hay 10% de portugueses y después de otras nacionalidades, porque Cáceres, claro, también tiene el atractivo de ser como un centro excentrado, pero con una gastronomía muy rica, Ujú. Además es precioso. con Toño Pérez que está ali, com el atrio, entonces hay aficionados de gastronomía que conciliam la visita, obviamente, al restaurante de Toño y también al museo o viceversa, extranjeros que vienen Es un para buen par, disfrutar. gastronomía y Claro, arte, por es un buen supuesto. par para hacer ese viaje, ¿no? Pero, bueno, los centros hoy en día yo pienso que hay varios para el arte, pero el hecho de no estar, obviamente, en un gran centro donde hay otros museos en la misma ciudad, hace con que yo pienso se pueda trabajar de uma forma mais experimental, se puede, eu lo veo assim, arriesgar Ujú. mais, pero sempre também entrando em diálogo com os outros centros, neste caso em Espanha, em Portugal, em outros Claro, países. y para mi gusto, un poco haciendo eco de lo que dices, Uhum, también es en una descentralizando, o sea, los uhum, espacios que están fuera de las grandes metrópolis también tienen la oportunidad de ser revitalizadores sociales. Es claro. decir, de Uhum, verdad que toda
la población Uhum. sabe de eso y de una u otra forma se Uhum. vuelve parte endémica de la gente que está ahí. Y a veces eso no sucede Nelas. en las grandes capitales porque hay muchísimas otras cosas. Pero en el mismo renglón, ¿cuál Uhum. crees que sea la principal competencia que tienen ahora los museos? Uhum. Competência, eu diria que é precisamente a competência quizás de hacernos pensar de outra forma, de curar, de nos proporcionar diferentes experiências, não? Que ao nos confrontar, como eu dizia, com esses mundos, não? Que No, pero me refiero más uhum, competencia en el sentido de si vas al museo o vas a, uhum, ¿tú crees que, o sea, si no va, si una persona decide entre ir al uhum, museo e ir a, por ejemplo, los medios sociales, ¿tú crees uhum, que llegan a ser una traba para toda esta nueva generación que uhum, está muy acostumbrada a la gratificación y a uhum, que todo sea muy rápido en entrar en un museo en donde el uhum. tiempo se ralentiza? Claro, sim, sim. Pois isso é a grande vantagem também de los museus, é que precisamente sigue sendo um espaço de resistência, eu diria, para essa aceleração, não? E há que ralentizar para hacer a experiência del arte, sem dúvida, há que se encontrar com o mundo de outra forma, não tão rápida, e por isso eu penso que a competência do museu é seguir proporcionando algo quizás que está um pouco contra a corrente, pero que sigue bien vivo, não? O museu, penso que sim, cada vez mais, pero há que encontrar formas de atrair precisamente a um público que quizás já cresceu com essas redes sociais, não hablo de outras gerações, pero esses que estão acostumbrados a descobrir o mundo através de uma pantalla. Bueno, hay que invitar a hacer otro tipo de Y por experiencia. eso es aún más importante esos encuentros que tú Ujú, haces, porque a mí me preguntan mucho si es la ujú, misma experiencia cuando se visita un museo, ahora que tenemos la ujú, oportunidad de visitar el MoMA, ujú, el Met, el que tú quieras, de forma virtual. mm. Pero claro, lo que No tú es lo estás mismo. haciendo es que crear una Ujú, experiencia y que tú tengas que ujú. estar para que te nutras de todo lo que está sucediendo al mismo tiempo. Claro, y por eso las obras de arte y los proyectos de algunos artistas, bueno, nos ayudan a proporcionar de una forma todavía más activa esos encuentros. A pesar de que para mí una pintura también proporciona ese encuentro, ¿no? Entre una persona y esa obra, pero hay obras de artistas como Hikrit Tiravanija o Maria Nordman o Thomas Ischorn o Maider Lopes, bueno, podría seguir, hay muchos Ujú. que invitam precisamente a criar, a participar em uma obra de arte de uma forma ativa, mais ativa que o encontro com a pintura ou na escultura e a desfrutar de uma experiência única. Acho que visitar uma obra de arte e visitar um museu, para mim, pode, como eu dizia, ser uma experiência que transforma e a verdade é que o que tu vives com os demais em um museu te lo levas, não? Isso se queda para sempre. Há obras de arte que são marcantes e, claro, nem toda a gente tem que se sentir implicada ou sensibilizada por todas as obras de arte, pero seguro, muitas vezes digo isso, há pessoas que estão um pouco sem entender o que é o arte contemporâneo, pero muitas vezes eu digo, não, arriesga, não tenhas medo, algo saldrá, encontrarás uma obra que te hablará, ¿Cuál es seguro. la obra en tu vida que Mm, más, ahora que hablas, que te cambió la vida, alguna mm. o que te ha movido o que te impulsó a seguir este camino? Há várias, eu diria. Quando era muito jovem, eu penso que por algum motivo, e quizás sem entender desde logo, foram obras de arte abstratas, Mondrian, pero também tive a sorte, com 18 anos, digo mesmo a sorte porque sim, hice viaje, por exemplo, à Rússia me recuerdo como se fuera hoy de haber visto obras de Malevich que me marcaram muchísimo e que me intrigaram e quis entender cada vez mais o que era, e penso que é isso na obra, quando te hace pensar e depois lá vuelves a ver e não te
desilusiona, ¿sabes? Sí. No se agota, o sea, una obra de arte marcante para mí es aquella que puedes verla años después y sigue te dando algo, ¿no? En el pensamiento, en la emoción, por la poesía que puede tener o la reflexión que te proporciona, y eso es inestimable, debo decir. Pero más recientemente, por ejemplo, una obra que me marcó muchísimo foi una obra que Thomas Ischorn hizo, una obra de arte público, en el espacio público en Vienne, en Suiza, que era dedicada a Robert Walser, el autor, y bueno, fue una experiencia, y eso estoy segura de quien, para quien la vivió, que no se olvida y que sigue bien. presente. Bueno, y eso te da, estoy hablando de esa obra, pero lo mismo para obras como Maria Nordman, obras, por ejemplo, de Arthur Barrio, que es un artista brasileño. O sea, hablo por mí, pero, No, a ti pero te cada estoy preguntando uno, a ti, sí, porque pero sé que todos tenemos diferentes tenemos obras y diferentes diferentes momentos, intereses. además. Pero, ¿Sí? por ejemplo, las obras de Carlos Bunga para mí también son muy poéticas, y me tocan siempre. Tiene dibujos magníficos, o sea, hay diferentes obras que pueden ser marcantes y transformar la vida de Cierto, alguien. yo estoy Ujú, contigo. Sandra, ¿tú ujú. crees que hay cierta competencia o que le roba un poco el mercado de los museos ciertas galerías? Por ejemplo, Mm, House and With, que ujú, hacen pop-ups, que son galerías muy grandes, o espacios abiertos. ¿Cuál es la ujú, diferencia entre o colecciones privadas y un ujú. museo? Bueno, hay una gran diferencia, obviamente. O sea, hacemos todo parte de un ecosistema, ¿no? Y trabajamos juntos muchas veces para, obviamente, estudiar, investigar, contextualizar, apoyar la obra de artistas. Es verdad que esas grandes galerías, cada vez más, yo pienso, hacen un trabajo también de Museístico, investigación, ¿sí? obviamente, y tienen condiciones que por veces museos no tienen, presupuestos que algunos museos no Ujú. tienen, obviamente, y están haciendo un gran labor. Pero claro, en relación a un museo, el museo no tiene un fin lucrativo nunca. Ujú. Y cuando hay un programa artístico, las decisiones son tomadas simplesmente por criterios, yo diría, de programación del museo, de investigación de la colección y de contextualización del trabajo de un artista. Enquanto que es verdad, en una gran galería hay otro tipo de intereses también. Lo hacen muy bien, pero claro que hay el interés Económico, económico, claro. sin duda. Pero en este momento es verdad que tiene un gran poder y que tienen grandes comisarios que colaboran con ellos y hacen Ujú. muy buenas exposiciones y catálogos de nivel museológico, Pues sí. museístico, sin Y duda. bienvenido sea, mientras más Claro, arte haya para claro, todos, mejor. mucho mejor, sí, sí. ¿Algún museo que sea referencia para ti en Ujú. el mundo? Ay, hay varios, varios por las colecciones que he visitado, pero yo diría sentimentalmente el Museo de Serralves, claro, eso Claro. no hay duda, porque empecé ahí, participé nessa construcción, pero también hay museos en Suiza, como yo decía, que me interesan muchísimo, que están en pequeñas ciudades como Winterthur o Basel, bueno, que es una ciudad que recibe esa gran feria, ¿no? Todos los Ujú. años, pero que también tiene museos muy interesantes y una programación interesante durante todo el año. Entonces, sí diría esos, pero hay varios en España también. Yo sigo con gran interés desde hace muchos años el programa del Reina Sofía, que me parece que hice un gran labor, Manolo Increíble. Borja, ¿no? Sí, Para ponerlo también en el mapa sí. a nivel de la revisión de lo que es la historia del arte, ¿no? Y las exposiciones que hice estes últimos años foram marcantes, muitas, e menos mal, eu me alegro sempre
tener instituciones como colegas que están desarrollando programas interesantes. La Whitechapel también estaba haciendo un gran Cierto. trabajo durante más de 20 años, o sea, el Eso- hangar Bicoca también. Lo que me interesa es ver realmente que cada institución tiene su singularidad, ¿no? Y su programa propio y singular, que aporta algo a esa historia del arte y a los artistas. Y bueno, Sandra, ya estamos por terminar. Ujú, Me gustaría que nos dieras un adelantadito ujú. de qué viene en el Museo Elga de Alvear en las próximas exposiciones. ¿Qué estás planeando? Pues estou muy feliz porque sí, esto es lo que nos alegra, ¿no? De trabajar con artistas y de pensar proyectos. Entonces, hemos inaugurado un primer capítulo de una exposición de la colección, precisamente que se intitula Puede el arquipélago entrar en el museo. Y es una colectiva y la idea es seguir con el segundo capítulo y el tercero, es pensar precisamente en contextualizar las más de 3.000 obras de Helga de Alvear, o sea, trabajar con ellas y dar seguimiento a esa reflexión. Pero el 28 de junio, precisamente también del seguimiento de esa reflexión, tendremos la primera grande exposición de Susan Hiller desde su fallecimiento. Ela tendrá lugar en el Museo Helga de Alvear. Y la idea surgió precisamente porque tenemos una obra seminal de esa artista en la colección y estamos trabajando con el State. Se llama Dedicated to the Unknown, dedicado a lo desconocido, y pondrá el enfoque en una reflexión que Susan Hiller hacía a partir del desconocido, de los fenómenos paranormales, de los homenajes a grandes artistas como Marcel Duchamp, Gertrude Stein. Será una grande exposición, un gran momento. El 28 de junio para junio. que lo marquen en la agenda. Sí. ¿Y por cuántos meses? Bueno, se quedará hacia finales de octubre. Muy bien. Y después de eso terminaremos el año también con una grande exposición de un artista fantástico que estou vendo aquí por dentro. Ryan Gander. Ryan Gander. Ay, yo soy fan de Ryan Gander. Pues sí, será una grande exposición y queremos que sea también una itinerancia en Europa. Estamos trabajando para ello, pero será su primera grande exposición en Europa, yo diría. Es un gran artista. Me fascina. Sí. ¿Qué día? Bueno, ahí será alrededor del 15 de noviembre, no, será ya estamos, 15, 20 de noviembre, estamos cerrando la fecha. Pero sí, será el programa de este año, entonces seguiremos con la colección, pero también con esa grande exposición de Susan Hiller y después Ryan Gander. ¡Qué bien! Y bueno, vamos a seguir los pasos de todas tus exposiciones. Los invito a que se metan en el website de Helga de Alvear, porque me gustó mucho tu reflexión y te doy las gracias por hacer lo que haces para todos nosotros, para impulsarnos a pensar, a repensar y entender de diferente manera nuestra realidad. No sé si hay algo que no te haya preguntado, que quisieras mencionar, algo que se quedara por ahí en el trastero. No, Lorena, solo te agradecer, ha sido un placer y espero que sí que vengan a visitarnos en el Museo Helga de Alvear, porque yo pienso que precisamente vamos a desarrollar con el equipo que tenemos ali en el museo un programa que puede precisamente interesar a no solo aficionados, pero también al público en general. Y venir a Cáceres es toda una experiencia, se confrontar con las obras de la colección también. Pueden disfrutarlo muchísimo. Entonces. Oye, por último te quiero preguntar, ¿cómo te imaginas tú el museo en 30 años, los museos? Pues yo me gustaría imaginarlo como precisamente un lugar abierto. Yo diría como un espacio que pudiera ser considerado un espacio público, en el sentido de que todos puedan pasar por allí, se puedan quedar el tiempo que quisieron y tener una experiencia diferente, ¿no? Que es la experiencia del arte, que solo puede ser hecha a través de esa visión de los artistas. Entonces lo veo como un espacio democratizado, inclusivo. Pues lo que estás haciendo. Claro, bueno, a ver si se queda seguro, se quedará algo. Eso no tengo dudas, sobretudo para los más jóvenes, que ahora, por ejemplo, en Cáceres están creciendo, viniendo al museo y
y disfrutando. Hace poco, para el Día de los Museos, fuimos todos a una escuela, todas las profesiones, todos los colegas que trabajan allí, y compartimos lo que hacíamos en el museo con diferentes edades. Y a mí me tocó los pequeñitos con 6 años y me encantó dentro de esa clase oír una niña decir que ya había hecho la experiencia del museo entrando en una obra de Carlos Bunga, que habitar el color, y que lo había disfrutado muchísimo. Entonces é isso que eu quero, é tentar proporcionar sempre experiencias diferentes para que el público, mesmo que haya estado, vuelva. Eu imagino o Museu del Futuro assim como um espaço para todos, com diferentes tipos de experiências, e assim pode ser o arte de comer juntos, de oír música, de bailar, de disfrutar de uma película, de me encontrar com artistas, com pensadores, com poetas, de hacer uma experiência precisamente que não é através de uma pantalla, pero sí uma experiência real, colectiva y transformadora. Qué bonito, una experiencia real, colectiva y transformadora. Con eso los dejo y nos encantaría también escuchar de todos nuestros oyentes y todos los que nos acompañan viéndonos, qué esperan o cómo sueñan el museo en los próximos años. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Sandra. Un placer estar contigo y pronto nos veremos en Cáceres. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Un placer.